Seguimos con nuestra serie este mes y agradecemos a Dios porque podemos compartir su palabra, porque podemos tener este tiempo. Yo te pido, por favor, acompáñame para que podamos juntos seguir estudiando y meditando en la palabra de nuestro Dios. Acompáñame al libro de Job. Capítulo 1 del libro de Job. Nuestro tema, como siempre tratamos de recordar, para este mes, es estar seguros en los momentos de incertidumbre que nosotros vivimos en nuestra vida. Y yo quería meditar con ustedes en esta tarde en este tema, en esta seguridad que nosotros debemos tener cuando nuestra vida tiene un color que a nosotros tal vez no nos gustaría, que es un color de cenizas, un color gris. Generalmente asociamos a este color gris, ¿no? Cuando hay tormentas, cuando hay tiempos feos, a algunos no les gusta tanto ese tipo de climas, con momentos tristes, con momentos de mucha amargura, de mucha tristeza. Y yo quería pensar en esto, ¿cómo nosotros debemos vivir cuando nuestra vida se torna así? Color de ceniza, color gris. Y yo quería meditar usando la vida de un hombre que de un momento a otro, ni siquiera de un día para otro, sino que de un momento a otro, su vida se tornó así. Difícil, complicada. Y él tiene mucho para enseñarnos hoy por hoy, a lo que nosotros vivimos hoy. Porque todo lo que nosotros podamos imaginarnos, o todo lo que nosotros podamos vivir separados, Él lo vivió todo junto. Y Él experimentó muchísimas cosas, pero aún así, Él salió al final, por la historia, salió fortalecido, Él salió bendecido, Él salió realmente fortalecido en la fe que Él tenía en Dios. Y Job capítulo 1, hay una frase que nosotros conocemos, una frase que tal vez en algún momento lo hemos dicho, o tal vez en algún momento hemos escuchado a alguien decirlo. Está en el versículo 21 de Job. Dice así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Esa frase, podríamos decir así, categórica de Job, por todo lo que él vivió, por todo lo que él experimentó, en un día, él va a decir esto: desnudo salí del vientre de mi madre y vine a este mundo y desnudo voy a ir. Es decir, en otras palabras más simples para comprender, yo no vine con nada a esta tierra y sin nada me voy a ir también de esta tierra. Y aún así, el nombre del Señor tiene que ser bendecido. Hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos una de las frases, una de las afirmaciones más desafiantes y más animadoras también del Señor Jesús. Fueron hechas por el Señor Jesús. En los últimos momentos que Él iba a compartir con sus discípulos, ya yendo para el jardín del Getsemaní, y antes de hacer una oración magnífica, Él va a decir así en Juan 16:33: en este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es desafiante. Jesús nos va a decir: prepárense, aflicciones ustedes van a tener que enfrentar, pero tengan ánimo, tengan fortaleza, porque yo vencí al mundo. Y esa frase de Jesús se refiere a muchas cosas, a muchos tipos de aflicciones, a muchas cosas que nosotros nos podamos imaginar. Hay una palabrita en ese texto cuando dice aflicción en el lenguaje original, que es tripsis, que significa opresión, tribulación, aflicción. ¿Y vos qué crees que puede incluir dentro de esas aflicciones? ¿Qué situaciones se podrían encajar dentro de eso? ¿Qué se imaginan? Que podría ser parte de esa aflicción que Jesús estaba anunciando que
vivirían los discípulos. ¿Quién se anima? ¿Qué situaciones podrían ser parte de esas aflicciones futuras? Persecución, ¿qué más? ¿Ah? Muerte, ¿qué más? Enfermedades. Imagínense, persecución, muerte, enfermedades, rechazo. Y volviendo un poquito a la historia de Job, nosotros vamos a ver, Job sufrió rechazo, persecución, enfermedades, problemas económicos. Sufrió todo el combo que nosotros podríamos imaginar, lo sufrió este hombre. Y Job, como hombre que era, como ser humano así igual que vos y yo, en sus limitaciones, en sus problemas, es un ejemplo para nosotros hoy, porque como les dije, su vida se convirtió, no de la noche a la mañana, sino que de un momento a otro, en color gris, en un color de cenizas. Tanto así que él, después de haberse enterado de algunas malas noticias, nosotros vamos a ver en el capítulo 1, y ahí yo te pido que me acompañes, en el capítulo 1, él va a recibir 4 noticias. Él va a recibir a 4 mensajeros que trabajaban para él, que venían a traerle 4 noticias feas. Uno de ellos le dijo: Job, mira, todas las cosas que vos tenías, todos los animales que tenías en el ganado, vinieron, algunos asaltaron y se llevaron todo lo que tenían. Otro va a venir y le va a decir así: todos los criados que vos tenías, todos los empleados que vos tenías trabajando para vos, vinieron otros de otros lugares, los mataron a todos, solamente yo escapé y vine a contarte la noticia. Vino otro y le dijo: mirá, Job, tus hijos estaban celebrando, estaban haciendo una fiesta como era la costumbre de ellos. Vino una tormenta, la casa se cayó y todos tus hijos se murieron. Cuando él recibe esa noticia, la Biblia nos va a contar que él va a hacer algo que era común para la época de él, que era rasgar sus vestidos, pelarse la cabeza, agarrar polvo y ceniza y tirar sobre su cabeza. Eso era costumbre para ellos, porque de esa manera ellos demostraban en su cultura cuán afligidos estaban por la pérdida de un ser querido. Y Job en un solo día perdió a 10 hijos. Este hombre era un hombre, y yo les pido que me acompañen al primer versículo del capítulo 1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Su servidumbre era numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era un personaje de mayor renombre. Hay un escritor bíblico llamado Carson. Él, en el comentario bíblico que él escribe, él va a decir así: Job era un hombre íntegro. Él era un hombre no perfecto, no era un hombre perfecto, era un hombre intachable, que nadie le podía reprochar las cosas por la integridad que él llevaba. Tanto así, va a decir Carson, que la integridad de Job se veía en la familia que él tenía. En la Biblia nosotros encontramos muchas veces números que tienen un significado. Por ejemplo, el número 7 y el número 3 tienen un significado muy fuerte en la Biblia. Nosotros vamos a ver que dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Carson va a decir que esos 2 números suman 10. Y la idea del 10 es algo completo, algo perfecto, algo que no necesita nada más. Y Job tenía esto. Él tenía una familia perfecta. ¿Perfecta?
en lo que podemos comprender para esa sociedad. Sus posesiones también eran posesiones que demostraban que él ya no necesitaba otras cosas. Tenía 7.000 yuntas de bueyes, 7.000 ovejas y 7.000 camellos. O sea, era algo que demostraba la vida que ese hombre llevaba. Era una vida, podríamos decir así, excelente para la sociedad en la que él se encontraba. Pero aún así su historia nos muestra que ni aún la persona más excelente de la tierra, ni aún la persona más intachable del mundo, está exento a los problemas y dificultades. Hay momentos donde la vida se torna color gris. Y vamos a decir así, no fue el escritor bíblico que consideró a Job intachable. No somos nosotros que lo consideramos a Job intachable. Fue el propio Dios que dijo que él era un hombre recto e intachable. Y 2 veces Dios había dicho eso. En el versículo 8 del capítulo 1 dice así, el propio Dios hablando, no hay, versículo 8, no hay en la tierra nadie como él, hablando de Job. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Fue el propio Dios que dio esa declaración acerca de Job. Y él dijo, está bien, si Dios lo dijo, entonces realmente era un hombre excelente, un hombre íntegro, un hombre cuya vida no tenía nadie quien podría reprocharla. Pero aún así ese mismo hombre, de quien Dios había dicho, es una vida recta la que él lleva, aún así él pasó por momentos donde su vida tuvo que pasar por momentos tristes, amargos, difíciles, donde su economía fue frustrada, donde su familia fue frustrada, donde todo lo que tenía desapareció y aún así su propia salud no le acompañó. Fue un hombre que la padeció toda, podríamos decirlo así. Hermanos, no existe en esta vida nada que nos pueda librar de pasar por momentos así. No existe solución mágica para decir, bueno, yo no voy a pasar por estos vaivenes de la vida. No existe solución o no existe nada en este mundo, ni aún siendo cristianos, que nos libre de pasar momentos así. Y Jesús dijo, estén listos, preparados, porque en este mundo van a sufrir aflicciones. Y más aún si nosotros queremos ser seguidores de Jesús. Más aún si nosotros tenemos fe en Dios, como Job lo tenía. Dios dijo así, Él es un hombre que me honra y me teme. Job era un hombre que tenía fe en Dios. Tanto así él tenía esa fe en Dios que él todos los días, después de que sus hijos hacían fiesta, él oraba a Dios, hacía un sacrificio a Dios y pedía perdón por sus hijos. En la seguridad de que Dios iba a escuchar la oración de él y perdonar si es que sus hijos habían cometido algún error. Tamaña era la fe de Job que él, a lo largo de la historia de su libro, nosotros vamos a ver que él quiere hablar cara a cara con Dios. Él quiere escuchar a Dios mismo, la respuesta para entender lo que le está pasando. Él tenía esa certeza. Y vamos a ver después a lo largo del libro también que hay unas frases muy profundas que Job va a expresar, que salen desde adentro y que demuestran la fe que él tenía en Dios. Y si nosotros queremos tener esa fe, esa certeza y esa seguridad de seguir y andar con Cristo, tenemos que estar preparados. Porque cuando Jesús dijo así, ustedes van a tener aflicciones, esa palabra aflicciones tiene mucho que ver con las situaciones futuras, las situaciones que tienen que ver con la vida que Cristo llevaba. Si nosotros queremos llevar la misma vida que Cristo llevaba, tenemos que entender que Cristo fue rechazado, perseguido y muerto en una cruz.
Y estas aflicciones que Jesús se refería son aflicciones que la iglesia, aquellos que desean ser seguidores de Jesús, van a tener que pasar. Entonces, ser parte de esta comunidad no significa, está bien, voy a vivir la vida color de rosa. No, hay momentos donde nuestra vida se torna gris. Hay momentos donde nuestra vida se torna color de cenizas, donde lamentamos, donde sufrimos cualquier cosa. Persecuciones, problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud. Y acá nosotros vemos en Job que su historia nos revela una realidad que nosotros a veces no comprendemos y no nos damos cuenta, o muchas veces pasa desapercibido de nosotros porque nosotros, a veces mismo por nuestras limitaciones, por nuestras preocupaciones, por los afanes de nuestra vida, nos olvidamos de que hay una realidad espiritual que interviene, que interfiere y que de alguna manera influye en nuestras vidas. Por favor, yo les pido a alguien que pueda leer del versículo 6 al versículo 8 para mí, del capítulo 1. Job 1, 6 al 8. Y llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla en un extremo al otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mí, siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, que es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Mientras Job estaba viviendo su vida, llegó un momento donde los ángeles se presentaron delante de Dios y Satanás fue a presentarse y fue a hablar, como bien lo dice su nombre, como bien lo describe. Él es Satanás, él es adversario, él es aquel que difama, él es aquel que se opone a nosotros, o a Dios en primer lugar. Y él se presentó para hablar mal, no solo de Job, sino que de Dios mismo. Porque nosotros vamos a entender, Satanás no dudaba del buen obrar de Job. Satanás sabía que Job obraba bien, hacía bien las cosas, se portaba bien. Lo que Satanás va a poner en tela de juicio o en duda va a ser los motivos por el cual Job hace esas cosas. Y en primer lugar entonces va a acusar a Dios de que Él es el motivo, porque Dios le daba todas las cosas a Job y por esa razón Job obedecía. La historia de Job nos muestra que hay un mundo espiritual que nosotros tenemos que ser conscientes de ese mundo. Y esa realidad espiritual describe dos cosas. Hay un adversario y ese adversario no quiere que los planes de Dios prosperen. Y los planes de Dios siempre fueron el bienestar y el disfrute con la creación que Él tuvo. Para entenderlo mejor, nosotros tenemos que entender que allá en el jardín del Edén hubo un problema, una situación que causó que hoy por hoy nosotros padezcamos, suframos o tengamos aflicciones. La raíz de nuestras aflicciones es el pecado. El pecado produjo en la raza humana fragilidad, porque Dios no nos creó para sufrir, Dios no nos creó para morir. Y por causa del pecado que entró en la vida del ser humano, todo pasó de ahí en adelante a morir. Vino corrupción en el mundo. Mundo me refiero al planeta Tierra.
El planeta comenzó a corromperse. Tanto así que Pablo va a decir así en Romanos 8:22, que el mundo entero, el planeta gime, la creación gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios. Hay una realidad espiritual que nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad espiritual, que esa es la razón por la cual nosotros padecemos, sufrimos cada día. Es por el pecado que nosotros morimos, es por el pecado que nosotros nos enfermamos, porque nuestra vida es corruptible hoy por hoy. Y vemos que muchas cosas también nosotros no conocemos. No me estoy refiriendo con esto a que todas las enfermedades o todas las catástrofes tienen que ver con Satanás, porque esa idea no es bíblica. Pero sí que hay un mundo espiritual que se entrecruza con nuestra realidad, que nosotros tenemos que entender. Dios obra de una manera sobrenatural, también en la creación, también en nuestras vidas, también en este mundo que nosotros tenemos y que nos rodea. Y que somos conscientes por eso que Dios también puede hacer grandes milagros cuando nuestra vida se torna color gris. Tenemos que ser conscientes de que hay un mundo espiritual, hay un ser que es nuestro Padre, que en estos momentos de tristeza puede hacer grandes cosas. Y tenemos que estar preparados para eso, como dijo Jesús. Y esa preparación tiene que ver mucho con las actitudes que nosotros tenemos que tener en estos momentos difíciles. En primer lugar, nosotros tenemos que tener una vida de total comunión con Dios. Versículo 5, por favor, acompáñenme del capítulo 1. Vamos a leer un poquito atrás el versículo 4 para entender. Dice así, capítulo 1, versículo 4. Sus hijos, los hijos de Job, acostumbraban turnarse, hablando de los hijos varones, para celebrar banquetes en sus respectivas casas. E invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era ¿qué? Una costumbre cotidiana. Y vamos a ver cuán impactante era esa costumbre cotidiana que Job tenía, que nosotros vamos a ver ahora en el versículo que yo leí al principio, el versículo 21. Vamos a leer un poco también antes, el versículo 20. Al llegar a este punto de haber perdido todo, de haber perdido la casa de sus hijos, a sus hijos, de haber perdido todos los animales que tenía, de haber perdido a los criados que tenía, versículo 20 dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo. ¿En qué? En una actitud de queja. No, en una actitud de adoración. Imagínate perder 10 hijos. Yo no tengo hijos, pero debe ser difícil perder un hijo. Debe ser difícil. Y uno sabe cuando es tan difícil perder un ser querido. Perder 10 hijos de una sola vez. La tristeza y la amargura que debe haber en el corazón de una persona. Y Job lo que hace es en ese momento demostrar su tristeza y tirarse al suelo en una actitud de adoración a Dios. Muchas veces pensamos que tal vez, y decimos, ¿no?, que en los momentos difíciles de nuestra vida tenemos que adorar a Dios. Pero es difícil, es imposible adorar a Dios en los momentos difíciles si nosotros no llevamos una vida de comunión todos los días, cotidianamente, con Él. Nadie va a querer decir gracias a Dios o adorar a Dios. Adorar a Dios, no sé cómo Job adoró. Adorar a Dios en los momentos tristes. Nadie. Es imposible, hermanos. Es imposible. ¿Qué ser humano que sufre va a querer adorar a Dios en los momentos tristes?
Nadie si no tiene una comunión diaria con Dios. Gloria a Dios. Porque la actitud de adoración no nace de un momento a otro. Bueno, nunca tuve relación con Dios. Gloria a Dios. No nace de un momento a otro. Y menos en un momento de sufrimiento. Nace de una vida cotidiana. De un andar todos los días. De experimentar cada día a Dios. De ver a Dios obrando. De ver a Dios haciendo milagros. De ahí nace una actitud de adoración como la que Job tuvo. Perdió 10 hijos. Y más aún él dijo así: sin nada viene de este mundo. Y sin nada me voy a ir de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. A nadie se le va a ocurrir decir esas cosas. Serían tal vez las mismas actitudes que la esposa de Job después le va a decir: maldecía a tu Dios y morite vos también. Tal vez serían las mismas cosas. Pero Job dijo: bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, es difícil pasar por momentos donde uno sufre, donde uno está postrado en una cama, donde ves a veces a seres queridos que están a punto de partir. Es imposible decir bendito sea el nombre del Señor si no hay una comunión con Dios. Gloria a Dios. La semana pasada estábamos estudiando un poco la historia de Job en la iglesia allá en Misiones y hablamos de esto. La actitud de la esposa de Job fue la más normal para todo ser humano. Querer quejarse, querer preguntar por qué. Es sobrenatural bendecir a Dios en los momentos difíciles. Es sobrenatural. Pero para eso es necesario tener una comunión con Dios todos los días. Y es necesario reconocer quiénes somos nosotros. Es reconocer quiénes somos nosotros. Versículo 21 dice así: yo vine desnudo, yo no soy nadie, yo no tengo nada. No soy alguien para decir soy alguien. Soy limitado, soy pecador, tengo mis frustraciones, tengo mis errores, tengo mis fallas. No soy nada. Es reconocer quién soy yo. Porque no tengo nada. Job dijo así: no tengo nada que me diga soy alguien importante. Riqueza no tengo, perdí todo. Salud, un poco más y me muero. Job ya estaba entre cenizas. Estaba en un lugar apartado del pueblo, en el basurero del pueblo, rascándose con lo que más podía por las llagas que tenía en su cuerpo por la enfermedad. De ahí a poco su vida podría acabar. Vida, salud no tenía. Fuerzas no tenía para decir soy alguien importante. Eso somos. Personas limitadas, frágiles. Y es importante reconocer quiénes somos para poder tener una actitud diferente en los momentos difíciles. Y no solo eso, es reconocer quién es Dios. Versículo 21 nos dice así: ¿el Señor qué hizo? ¿Qué dice el versículo 21? La segunda parte. El Señor dio y el Señor quitó. Si Dios da y el Señor quita, es porque las cosas le pertenecen a Él. Si Dios da cuando quiere y Él saca cuando quiere, es porque le pertenece y Él hace uso como Él quiere. Salmo 19 va a decir así: del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en Él habitan. Todos los que en Él habitan. Tu vida es del Señor. La vida de los que están afuera
Me refiero fuera a los que no quieren creer en el Señor. Es del Señor. Si el Señor da y el Señor quita, es porque es de Él. Así es. Tengo riquezas. El Señor te las saca cuando Él quiere. O Él te las da porque es de Él. Así es. Necesitamos tener una comunión con el Señor todos los días. Necesitamos reconocer quiénes somos nosotros. Y reconocer quién es Dios. Bendito eres, Jesús. En los momentos más difíciles que pasamos en mi familia, en el 2020, como muchos saben, solamente la gracia del Señor sobre nuestras vidas es la que nos puede ayudar a nosotros a entender y pasar por esto. Así es. Gloria a Dios. Porque fuerzas no tenemos y no somos perfectos. Solo Job y otras personas en la Biblia fueron consideradas por el propio Dios íntegras, intachables. El resto tenemos errores y fallas y somos así. Pero si no fuera por la gracia del Señor, Gloria a Jesús. Bendito eres, Señor. si no fuera por la misericordia de Dios, nadie podría pasar por eso. Así es. Yo te invito a que puedas leer el libro de Job. Job entendió y reconoció, dijo así: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. El anhelo de Job de ver a Dios. Tanto así que él decía: Señor, yo quiero hablar con vos, quiero respuestas a lo que estoy pasando. Y Dios nos las dio. Dios no siempre da respuestas a todo. Él es Dios. Él si quiere lo hace, Él si no lo quiere no lo hace. Pero para finalizar yo quería dejar un último texto para pensar en estos días cuando nuestro mundo se convierte en color gris o en color de cenizas. Cuando nuestra noche pasamos a llorar, pasamos a estar tristes. Salmos 35 dice así: si por la noche dura el llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Gloria a Dios. El llanto y la tristeza dura poco. 70 años, 80 años, 100 años, es poco comparado a una eternidad junto con Cristo. Que Dios te bendiga. Recuerda esto: la tristeza va a durar poco. En algún momento van a salir gritos de alegría, porque esa es la promesa de nuestro Señor para nosotros. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo que ni siquiera podemos imaginar. Gloria a Dios. Y que esa esperanza nos llene y nos lleve cada día a estar preparados con una comunión con el Señor, listo. Y si surgen momentos difíciles, que podamos adorar al Señor y reconocer quién es Él sobre nosotros. Amén. Amén.